Febrero de 2017. Cumpliendo órdenes, los marineros de la fragata saudí Al-Medina navegan cerca de la costa yemení, cuando de repente una lancha bomba de los rebeldes hutíes surge de la nada a más de 100 km por hora. Cargada con media tonelada de explosivos, la lancha suicida se acerca a la aleta de estribor de la fragata con la intención de volar por los aires las hélices que propulsan al navío de guerra. Con las hélices destruidas será más fácil dar el toque de muerte al Medina. Al fin, la lancha alcanzó su objetivo. La vida de 179 hombres dependía de la suerte. Todos hemos oído hablar de lo que es una guerrilla, de lo que era el Vietcong en la selva vietnamita intentando atacar a los soldados norteamericanos. ¿Sabéis cómo se combate en la guerrilla naval? ¿Sabéis cómo lo han hecho los hutíes en Yemen? Bueno, pues este tema la verdad es que es desde el punto de vista militar tremendamente interesante, cómo disuades al enemigo de intentar desembarcos contra ti. Todo ese tema lo vais a ir viendo a lo largo de este vídeo, así que nada, yo soy Yago Rodríguez, esto es Cosas Militares y ahora ¡comencemos! Los rebeldes hutíes, que figuran en verde en el mapa, controlan la capital, Sanaa, y la mayor parte del antiguo Yemen del Norte. Por contra, la coalición árabe, liderada por Arabia Saudita y los suryemeníes, tratan de controlar el territorio en rojo. Las zonas en amarillo están controladas por Al-Qaeda y el Estado Islámico. ¿Pero qué sucedía en el mar? Y sobre todo, ¿por qué la guerra naval es tan importante en Yemen? Desde 2015, básicamente desde la batalla de Adén, las marinas árabes encabezadas por Arabia Saudita van a intentar establecer un cordón en torno a Yemen para inspeccionar todo lo que entre, evitar que lleguen armas y todo este tipo de cosas. El mar es muy importante para Yemen, no solo porque tú puedas hacer un desembarco, una operación anfibia para enviar a tus tropas, tomar una posición, una ciudad, lo que sea, sino también pues porque ahí hacen la vida una parte importante de los yemeníes. La pesca es una actividad tradicional de la que vive mucha gente. Los saudíes fueron listos, utilizaron su arrollador poderío naval para tratar de cortar las vías de abastecimientos navales hutíes. Usaron los cañones de sus buques para apoyar a los suyos durante algunas batallas, y usaron el mar para obligar a los hutíes a desviar fuerzas y tener que protegerse en toda la línea costera. Había un riesgo muy real que se materializó en varias ocasiones y que demostraron su eficacia los árabes, que era el desembarco, la operación anfibia, es decir, que los árabes te llegaban y así tomaron, bueno, de hecho, realizaron operaciones anfibias en el archipiélago de Hanis, realizaron operaciones anfibias en determinadas, más bien incursiones en este caso, en determinadas posiciones entre Mocha y Hodeida, porque ahí los yemeníes apoyados por los emiratíes querían avanzar y para facilitar ese avance hubo varias incursiones anfibias, algunas de las cuales fueron exitosas. Imaginaos lo que eran esos desembarcos, son muy interesantes porque además hubo oposición hutí a ellos, no es que se llegara y se tomara sin un solo combate. A esto hay que sumarle pues la situación en la que llegan los hutíes. En aquel momento había una división política, ¿no? Entonces estaban los hutíes junto al antiguo gobierno del dictador Saleh. ¿Qué le quedaba al Estado yemení para combatir en el mar? Pues es posible que algunos sistemas de misiles antibuques rusos, y es posible, bueno, de hecho quedaban algunos buques de guerra en un estado desconocido realmente. Pero lo cierto es que nada más comenzar la campaña aérea árabe, pues sucedieron cosas con esa armada. Los hutíes de rodillas. Al poco de comenzar la intervención árabe, la Fuerza Aérea Saudita lanzó una intensa campaña de bombardeos contra objetivos de alto valor que incluían bases aéreas, grandes polvorines y arsenales, unidades antiaéreas y buques de guerra. En unas pocas semanas, los grises F-15 saudíes habían destrozado las principales bases aéreas del país, han aniquilado en tierra a los cazas y aviones de carga de la Fuerza Aérea de Yemen, habían hundido en puerto a los principales buques de guerra yemeníes y habían destruido polvorines en los que probablemente se almacenaban radares y misiles antibuque rusos. Así es, los hutíes estaban a merced de los buques árabes, pero eso debía cambiar. En esta primera fase de la guerra los hutíes no tienen ni idea de combatir en la costa, no saben defenderse de una operación anfibia, de hecho sus tácticas más bien eran defenderse hacia el interior. Tenían algunos medios con los que podían hacer algo, por ejemplo un misil antitanque bajo ciertas circunstancias puede ser eficaz contra un buque, tenían tanques, tenían artillería, todos esos elementos bajo ciertas circunstancias bien utilizados pueden servir para prevenir un desembarco, para encajar unos proyectiles sobre un buque de guerra que se acerque en exceso a la costa, pero lo cierto es que los yemeníes, los hutíes no tenían la idea, la doctrina de usarlo para ese tipo de misiones. Entonces, ¿qué hacían? Básicamente dejar que los sauditas tomaran la costa, como sucedió en Midi con los BMR-600 españoles, por cierto. Luego ya pues ahí intentaban contraatacar y además, bueno, conseguían ciertos éxitos, pero también es verdad que lograban, digamos, estancar el frente, pero tampoco recuperaban el territorio que habían perdido.
Pero los hutíes necesitaban armamento y unidades especializadas en lucha marítima, y así es como nacieron varias increíbles iniciativas para hacer la guerrilla desde el mar. El contraataque hutí. Lo primero y más eficaz eran las minas navales. Sí, en los polvorines de la armada habían sobrevivido algunas minas de origen soviético, y además los hutíes aprendieron a fabricar minas artesanales de Orinque. Os recuerdo que para cualquier armada moderna, limpiar un campo de minas navales es una tarea lenta y tediosa, que obliga a usar equipos altamente especializados de buzos, drones y dragaminas. Y claro, mientras tú tratas de abrir pasillos en los campos de minas, el enemigo te dispara desde la costa y encima estás revelando el lugar en el que deseas atacar. Ahora bien, ¿cómo de sofisticadas eran las minas de los hutíes? Bueno, en primer lugar está la posibilidad de que existieran campos de minas navales falsas, o intercalados, ¿no? Minas falsas y minas reales. Esto te dificulta mucho las tareas y al defensor le permite, pues oye, no tengo una gran capacidad de producción de minas navales, no tengo muchas almacenadas, pero como las mezclo con muchas minas falsas, pues a mi enemigo le va a costar mucho y así yo puedo tener más zona de la costa protegida. ¿Cómo era la típica mina hutí? La típica mina hutí era muy sencilla, era lo que se conoce como una mina de Orinque. ¿Cómo es la mina de Orinque? Bueno, pues es esa típica que habéis visto en las películas de la Primera Guerra Mundial, que son como unas bolas con un montón de pinchitos, por así decirlo. La mina de Orinque lo que tiene es una base, digamos, asentada en el lecho marino, luego una cadena, arriba está la mina, y esta tiene, pues normalmente hoy día yo imagino que será un circuito eléctrico, que al ser tocado, pues se cierra y explota, ¿no? Provoca la explosión. Parece que este era el tipo de mina hutí por excelencia, pero es posible que también hubiera algunos diseños más complejos con espoletas magnéticas y cosas de esas. Se supone que los hutíes pues las fabricaban o han heredado un porcentaje de minas de la antigua armada, probablemente de Yemen del Sur, y esto les ha permitido pues establecer distintos campos de minas, de nuevo mezclando distintos artefactos. También había artefactos muy caseros, bombonas de butano que igual eran señuelos esencialmente. Los hutíes han colocado estos campos frente a las ciudades portuarias más grandes y susceptibles de padecer una operación anfibia saudita. Ahora bien, refrescar un campo de minas, esto es, cuidar el estado de las minas, retirar unas y plantar otras, exige de personal especializado, y aquí es donde entran en juego las unidades de buceadores. Típico buceador hutí pues probablemente no tenía una gran experiencia, a menudo no tenían ni bombonas de oxígeno, simplemente unos snorkels y poquito más. Pero sí que es verdad que tenían, por ejemplo, los fusiles, solían llevar, por lo menos en las imágenes así aparecen, los fusiles de asalto Kalashnikov 74M, la versión más moderna del AK-74. Son armas que se supone que bien mantenidas y si las cierras bien, las sellas bien mientras estás bajo el agua, luego una vez en tierra las puedes utilizar nuevamente. Ahora bien, aunque el buceador de combate hutí sea algo amateur, lo compensa con valor y experiencia. Por ejemplo, pensad que la espoleta de una mina es un asunto delicado y una mala manipulación e instalación del artefacto degenera fácilmente en un accidente mortal. Es decir, que esta gente debe saber bien cómo coloca sus minas. Igualmente llamativa fue la ocasión en la que capturaron un dron submarino Remus 600, un aparato que algún buque de guerra estaría usando para inspeccionar las aguas y encontrar minas. Gracia está en que los hutíes aprendieron a hacer minados ofensivos, es decir, cuando yo os hablo de un campo de minas, os he estado hablando de minados defensivos para proteger mi costa, pero yo también puedo utilizar mis minas para interrumpir las líneas de comunicación enemigas, ¿no? Parece que los hutíes también hicieron algo de esto, por eso es posible que al determinados buques civiles se hayan comido lo que pueden parecer minas en algunos casos, y en ese sentido pues seguramente tuvieron un papel muy relevante todos estos buceadores de los que he hablado, quizás un poco amateurs en ese sentido, pero bueno, al fin y al cabo han hecho el trabajo. También ha habido acciones de sabotaje en puertos. En el puerto de Moca, si no recuerdo mal, un dragaminas, creo que era un dragaminas emiratillo, una corbeta, fue saboteada por uno de los equipos de buzos. El buque se hundió en puerto tras una explosión, probablemente unos buzos se infiltraron en el puerto, le colocaron bombas Lapa y lo hundieron. Pero la cosa no terminó aquí. Los hutíes pidieron apoyo a su padrino iraní y terminaron recibiendo los temibles misiles antibuque chinos C-801 o C-802.
El misil C-801, C-802 es un misil chino antibuque. Es un misil que a su vez bebe de los diseños de la antigua Unión Soviética y que a su vez ha copiado Irán bajo el nombre Nur. Bueno, pues no se sabe muy bien qué misiles utilizaron los hutíes. No se sabe si son unos Nur proporcionados por Irán, que yo creo que es bastante posible, o si son unos viejos C-801 de la armada yemení, o si son misiles chinos C-801 proporcionados a su vez por Irán. Es un misil de cierta complejidad que exige de radares y de unos conocimientos importantes para ser utilizado. Pensad que para disparar este tipo de armas es necesario contar con un radar de tiro y personal bastante especializado. Por ejemplo, los misiles y el radar necesitan vehículos pesados cuya ubicación hay que saber escoger para tener un buen horizonte radar, a la vez que no sea fácil que te vean desde el mar. Los T-800 fueron usados cerca del estrecho de Bab el-Mandeb. Su mayor víctima fue el HSV-2 Swift, un buque de aprovisionamiento rápido de la Armada Emiratí que recibió tal misilazo que el buque se ha dado de baja. Hubo una fase al final de la Guerra Fría, cuando acaba la Guerra Fría y Estados Unidos es la única potencia mundial, en la que la Armada estadounidense experimenta con distintos tipos de diseños de buques, y uno de ellos era este catamarán, básicamente, trimarán, un tipo de buque muy rápido pero muy inestable, que no es bueno para aguas muy movidas, ¿no? Pero en las aguas del Golfo de Adén pues más o menos funcionaba bien y era muy rápido. Este buque logístico, en el fondo, con poco armamento de autoprotección, ametralladoras pesadas y poco más, estaba siendo utilizado por la Armada Emiratí para reaprovisionarse, recibió un misilazo. El misilazo fue concretamente en la zona frontal, digamos en la proa, ¿no?, del buque, y tiene las marcas de un proyectil autoformado, que se conoce, autoforjado, ¿no?, que básicamente pues dejó esas marcas en el casco del buque y que se supone que son parte nuevamente de la cabeza explosiva de un misil C-801 procedente de Irán y o China. Tras el impacto, bueno, incendios por todo el buque, destrucción de la mayor parte de las consolas, yo creo, del puente de mando, comunicaciones fastidiadas. Nuevamente, parece que la tripulación fue capaz de lidiar con el problema como para que el buque quedara a flote, fueron capaces, por lo menos en ese sentido, de sobrevivir en el buque, pero poco más. Tuvo que ser remolcado y lo cierto es que hoy día ha sido dado de baja porque no salía rentable siquiera repararlo. Una flotilla compuesta por un destructor y un buque de transporte anfibio estadounidense también fue atacada con este misil cerca de Bab el-Mandeb. Sin embargo, las contramedidas y los sistemas antimisil salvaron a los estadounidenses. Pero no os preocupéis porque de este tema ya haré más vídeos. El caso es que los hutíes no solo buscaban proteger su costa de operaciones anfibias árabes, sino que estaban buscando la manera de atacar el tráfico mercante y a los buques de guerra que navegaban a decenas de kilómetros de la costa yemení. Y ahí es cuando entró en juego el tema de las lanchas bomba, de las que os he hablado precisamente al comenzar este vídeo, ¿no? De repente empiezan a utilizar las lanchas bomba, al principio de forma individual, luego en grupos de lanchas bomba, aunque ahí parece que los árabes han reaccionado bien. Se ha informado de varias ocasiones en las que la aviación saudita pues ha estado bombardeándolos y destruyéndolos. Su uso ha ido evolucionando, hasta el punto de que los hutíes han tratado de usar grupos de ellas para atacar a los buques que navegan en el Mar Rojo. Sin embargo, en este aspecto los sauditas han dado una hábil respuesta. Se han dedicado recursos de inteligencia para detectar las lanchas bomba hutíes cerca de sus puertos, y la aviación de caza del reino se ha encargado de dar buena cuenta de las lanchas, reduciendo mucho su efectividad. Pero esto ha obligado a los hutíes a innovar nuevamente. Y el hecho es que ha habido más ataques contra buques, sobre todo buques mercantes, todo hay que decirlo. ¿Y cómo lo han estado haciendo los hutíes? Si no deberían tener muchos misiles antibuque y además los impactos no parecen propios de un misil antibuque. Bueno, pues todo apunta a que se están empleando tácticas pues nuevamente asimétricas, quizás lanchas bomba, quizás una especie de submarinos bomba, quizás unidades de saboteadores, quizás misiles antitanque embarcados en pequeñas lanchas para abrir fuego contra esos buques mercantes. Ninguno ha sido hundido, no ha habido una gran catástrofe en ninguno, pero en todos ellos pues han provocado daños. Luego eso provoca que las compañías de seguros navales pues incrementen el precio de los mismos, puesto que hay un mayor riesgo y están teniendo que compensar pues por la destrucción, los daños materiales en un buque, el peligro para las vidas de sus ocupantes, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, el ingenio hutí ha llegado a usar unos viejos radares soviéticos de una forma completamente innovadora. Os presento a los SNR-75 Fangsong en modo antibuque. El SNR-75 Fangsong se supone que es un radar
relativamente antiguo, de electrónica conocida, debería servir para guiar un misil, ¿no? Entonces es un radar, como yo llamo, de tiro. Empezó a utilizar en labores, parece que de exploración marítima, por así decirlo, es decir, lo empleaban desde la costa para ver si se acercaba algún buque enemigo o algo así, ¿no? Entonces, parece que es la idea que se ha transmitido. ¿Hasta qué punto ha sucedido así? Pues no se sabe. Lo que sí que se sabe es que estos radares acabaron destruidos por la Armada de Estados Unidos justo el día en que se produjeron aquellos ataques con misiles contra sus buques. Gracias a sus tácticas, los hutíes han logrado proteger más o menos su costa. Han destruido y dañado a varios buques de guerra y han causado destrozos a buques mercantes turcos, rusos y especialmente saudíes, logrando así no solo proteger su línea costera, sino convertirla en una plataforma para lanzar operaciones de guerrilla naval. Con esto, se ha podido lograr que cierta cantidad de armamento siga llegando por vía marítima, si bien un porcentaje indeterminado de los envíos han sido interceptados por las operaciones de patrulla de las armadas árabes y estadounidense. Y es que no todo han sido victorias. Por ejemplo, los buques de la Armada de Yemen han sido destruidos por la aviación árabe. El archipiélago de Hanis fue tomado tras una eficaz operación anfibia saudita, mientras que los emiratíes lograron lanzar varias incursiones anfibias exitosas entre Mocha y Hodeida que sirvieron para apuntalar el avance sobre esta última. Pues en última instancia podemos decir que los hutíes han logrado innovar lo suficiente como para proteger sus intereses estratégicos. Es decir, las armadas árabes sí han conseguido importantes éxitos gracias a su poderío naval contra los hutíes, especialmente pues esas incursiones anfibias que llegó a realizar con éxito Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, en el archipiélago de Hanis, en determinadas localidades costeras entre Mocha y el puerto de Hodeida. También es cierto que gracias a eso lograron soportar sus operaciones en la zona, que eran muy importantes. También es cierto que gracias a todo eso han logrado interrumpir y limitar la cantidad de armamento que le llegaba a los hutíes, pero por otra parte es cierto que los hutíes han logrado impedir grandes desembarcos en las zonas más importantes, que nuevamente sería ese puerto de Hodeida. También es cierto que los hutíes han logrado defender una parte importante de la costa y nunca han perdido la salida al Mar Rojo, cosa muy importante, y a partir de ahí pues bueno, vemos que ha sido una lucha en todo sentido equilibrada. A partir de ahí pues nada, espero que os haya hecho disfrutar tanto como a mí este vídeo. Tengo el placer de anunciaros una cosa muy importante, y es que el próximo martes 21 de diciembre vamos a realizar un webinar sobre determinados estados del Golfo. Vamos a hablar de Omán, de Jordania, de Arabia Saudita y de Emiratos Árabes Unidos, que es el país que me toca a mí, puesto que es el que mejor conozco. Vamos a conocer su política interior, su política exterior, su historia. Y bueno, creo que va a ser en general una charla que os va a resultar tremendamente interesante, porque va a ser muy profunda, con gente especializada en cada uno de esos países, gente que ha leído mucho, que ha visitado esos países y que por tanto los conoce muy bien. Pero bueno, eso ha sido todo, señores, espero que os haya gustado. Si queréis suscribiros al webinar, van a ser 2 horas por país, o sea 8 horas en total, en esa jornada intensísima de 11 a 3 de la tarde y luego de 5 a 8 de la tarde, es decir, vamos a estar muchas horas hablando de todos estos países. Si os suscribís a Political Room por 10 euros al año, recibiréis en diferido este webinar y tendréis acceso a todos los que estamos haciendo. De hecho, con una suscripción tienes acceso a todos los artículos de pago y a todos los webinars que organizamos a lo largo de un año. Por tanto, por 10 euros creo que está muy bien. Lo único que hay que hacer es suscribirse, crearse una cuenta, ir a la pestañita de perfil en la página web de Political Room, y a partir de ahí pues abonar. Ahí veréis debajo una vez en la ventana de perfil veréis abajo una opción de abonar 9,99 euros al año, y con eso ya lo tienes para todo el año. Así que bueno, eso, tenía que hacer la publicidad que es importante. Os invito mucho a participar porque de verdad son temas interesantísimos. Así que nada, eso, muchísimas gracias a todos por estar ahí y hasta otra.